Álvaro, muy buenos días y bienvenida aquí a Café y Noticias. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días, Dani. Muy buenos días, Romina. Gracias por la oportunidad de dirigirme al auditorio de Café y Noticias con muchísimo gusto. Salud. Seguramente entró una brisita fría por el estornudo, Dani. Perdón, sí, quién sabe qué pasó. Pero gracias. Todo puede pasar. Y bueno, pues A sus órdenes. Javier García Cabeza Vaca está acusado oficialmente, acusado por estos delitos que ya nosotros les mencionábamos: lavado de dinero, delincuencia organizada. También el mismo gobernador respondía ayer por la noche que esa decisión de proceder en su contra por estos delitos que yo ya les mencionaba, pues él dice que se tomó desde Palacio Nacional, por lo que adelantó que se va a defender de estas acusaciones que hace la Fiscalía General de la República. Álvaro, ¿tú cómo ves todo este tema de Javier García Cabeza, de Francisco García Cabeza de Vaca? Pues esta histórica orden de aprehensión a un gobernador en funciones. Había ahí un debate si se podía emitir una orden de aprehensión, si estaba todo este debate, si tenía realmente fuero o no, esta controversia, incluso en la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú cómo ves todo este tema, Álvaro? Es imposible que en un tema como este pueda desligarse del tema electoral. Por supuesto que hay un manejo de carácter político y también electoral. Estamos a menos de 3 semanas de la elección más grande de la historia, en cuyo corazón la disputa es la mayoría o no en la Cámara de Diputados. Más allá de si se están jugando gubernaturas 15, más allá inclusive de si se están jugando presidencias municipales, lo que está en curso tiene que ver con la posibilidad de una mayoría en la Cámara de Diputados que, por supuesto, el gobierno del presidente López Obrador busca conservar, y la oposición busca, obviamente, arrebatársela. Y también está de por medio la posibilidad de controlar congresos estatales que son clave para las reformas constitucionales. Entonces, pues ante una disputa tan evidente por el poder político en México, es imposible que un caso como la acción penal en contra del gobernador panista de Tamaulipas no pueda estar ligado a esto. Ahora, también aquí es importante no perder de vista un elemento que hoy el presidente López Obrador hace público, que Estados Unidos está investigando al gobernador de Tamaulipas, y no solamente a él, sino como también aquí le hemos informado en los periodistas y en Café y Noticias, están investigados también su hermano, que es senador, otro hermano, la esposa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el padre, el suegro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y otros presuntos prestanombres. De hecho, una de las investigaciones, una de las denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República fue contra 9 personas, 8 personas adicionales al propio gobernador, y esto, por supuesto, que es de enorme relevancia porque estamos también ante la posibilidad inminente de que se inicie un juicio de desafuero contra Ismael García Cabeza de Vaca, que es actualmente senador del PAN, involucrado en estos mismos hechos. Eso por una parte. Por otra parte, hoy el presidente López Obrador hace público, y eso puede tener consecuencias jurídicas, pero sobre todo consecuencias políticas. Hoy hace pública este documento, revela este documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que se establece que el FBI investiga justamente al gobernador y a otras personas por estar involucrados en el lavado internacional de activos.
se han identificado operaciones financieras y o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países, lo cual tiene que ver, Dani, tiene que ver con lo que ayer mismo informó Santiago Nieto Castillo, en el sentido de que estaban bajo investigación, insisto, no solo el gobernador de Tamaulipas, sino una red de la que forman parte personas, 12 personas físicas y 25 personas jurídicas. ¿Y qué tiene que ver con este documento que revela hoy el presidente López Obrador? Habrá por parte de Santiago Nieto Castillo, como lo dijo el propio López Obrador esta mañana, información al respecto, pero tiene que ver con una información procedente de Estados Unidos. Ahora, voy a otra parte que es muy importante no perder de vista. Anoche el gobernador emite un comunicado en el sentido de que es una embestida política en su contra ordenada en Palacio Nacional, evidentemente refiriéndose al presidente López Obrador, y por eso López Obrador le da esta respuesta con un oficio de Estados Unidos, y el argumento del presidente de la República es: imagínense qué sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos. ¿Cómo quedaríamos nosotros de nuevo? Pues como hemos quedado durante décadas, como tapaderas, como el país no solo de la corrupción, sino el país de la impunidad, y eso se acabó. Y entonces también el presidente alude a que el proceso en contra de García Cabeza de Vaca han intervenido instituciones autónomas. Se refiere a la Cámara de Diputados, que fue la que le quitó el fuero, se refiere a la Fiscalía General de la República, que es la que está integrando la investigación, los expedientes, la judicialización del caso, y se refiere también al Poder Judicial. Y es que aquí es muy importante no perder de vista lo siguiente. Quien emite órdenes de aprehensión no es la Fiscalía General de la República. Todavía hay inclusive colegas periodistas que dicen que la Fiscalía General de la República es la que emite órdenes de aprehensión. No. El único poder que puede emitir órdenes de aprehensión es el Poder Judicial. Es un juez, a petición, en este caso, por supuesto, de la Fiscalía General de la República. Es el Ministerio Público Federal el que le solicita a un juez permitirle la detención, la captura de un presunto responsable. Ese es el caso. La Fiscalía General de la República solicitó a un juez una orden de aprehensión, o muchas. Se habla de 7 órdenes de aprehensión en realidad en contra de Cabeza de Vaca, y el juez entonces, después de revisar los elementos que le presenta la Fiscalía General de la República, es que toma la decisión de ordenar la detención de alguien que está acusado de cometer delitos, y que ya se verá durante un proceso si es culpable o no a partir de las pruebas que presente los fiscales, la Fiscalía General de la República. El juez valorará si efectivamente hay elementos, tomará en cuenta, por supuesto, la defensa del inculpado, en este caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca, y emitirá una sentencia. Ese es el procedimiento, porque muchas veces también dentro de la deliberación pública, de la emotividad, inclusive por la temporada electoral, se pierde de vista que están involucrados aquí, por supuesto, organismos que ya inclusive escapan al propio gobierno de la República en este caso. El procedimiento es: alguien presenta una denuncia contra un individuo acusado de algo. En este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado cinco denuncias
ante la Fiscalía General de la República por asociación delictuosa, por delincuencia organizada, por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito, por peculado, que es la más reciente. 5 denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía examina si hay elementos para integrar una carpeta de investigación y si hay elementos, entonces solicita a un juez que le permita capturar a ese presunto responsable. En el caso de Cabeza de Vaca, como gobernador tiene fuero constitucional, por eso la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador. La sección instructora, que es la que constitucionalmente tiene la facultad de elaborar el procedimiento para ver si efectivamente hay elementos, lo hizo y lo presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados solamente por un delito. Y el Pleno de la Cámara de Diputados le quitó el fuero. Hay una controversia todavía de si el fuero tiene Cabeza de Vaca fuero constitucional, porque el Congreso local dijo que no. Entonces, por eso inicia una controversia constitucional ante la Suprema Corte. Un ministro de la Suprema Corte, también es un poder diferente al Ejecutivo y al Legislativo, desecha la controversia constitucional de manera ambigua. La Fiscalía General de la República, que cree que el gobernador ha perdido el fuero, le pide a un juez que libre orden de aprehensión. El juez, en los hechos, lo que está diciendo es que ya no tiene fuero Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y ahora lo que sigue es capturar al gobernador. Ok, Álvaro, bueno, primero, gracias por esta exposición tan atinada. Hay 2 preguntas que nos hicieron los amigos del chat de Café y Noticias. La primera es muy interesante. Te preguntan que si consideras que el gobierno del presidente López Obrador por fin llevará a buen término este tema de Cabeza de Vaca, ya que pues van 3 años en el que pues hemos escuchado pues, muchas acusaciones y pues sí, pocos resultados en ese sentido. Y la otra pregunta es si con este documento del que estamos platicando, que se lee hoy en la mañanera, si no se está violando el debido proceso. A ver, son 2 cosas. Por eso quizá me pasé de tiempo, pero es importante entender también qué es lo que establecen las leyes, qué es lo que está previsto en la persecución de delitos. El gobierno federal presenta denuncias a una instancia que constitucionalmente es autónoma, que es la Fiscalía General de la República. Y esta instancia, esta Fiscalía General de la República, que tiene una naturaleza jurídica de autonomía respecto a los otros poderes, decide, a partir de la denuncia que le presentan, qué delitos pueden acreditarse. Y esa es la que tiene que hacer el trabajo. En el caso de García Cabeza de Vaca y en otros casos de corrupción, que son del orden federal. Es como el caso de Odebrecht, es el caso de los sobornos, presuntos sobornos a ex senadores del PAN para aprobar la reforma energética. Esto ya escapa al ámbito de López Obrador o quien sea el titular del Ejecutivo, porque se supone que la Fiscalía General de la República es autónoma y también son autónomos los jueces. Los jueces pueden no concederle la orden de aprehensión a la Fiscalía General de la República, o los jueces pueden también amparar a presuntos responsables. Pues hay muchos casos. O sea, es importante no perder de vista
los ámbitos de competencia de cada poder y también de cada individuo. O sea, sí, es que López Obrador dio la orden al fiscal general de la República. Pues no puede, constitucionalmente no puede. El fiscal Alejandro Gertz Manero es autónomo, no es empleado de López Obrador, como sí lo es Santiago Nieto Castillo, como sí lo son todos los servidores públicos del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, pero no del Poder Judicial, que tienen un órgano superior, que es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura, y no son empleados de López Obrador, ni los jueces, ni los magistrados, ni los ministros, tan no lo son, por ejemplo, cuántos amparos, cuántas suspensiones provisionales indefinitivas han emitido jueces. Pues bueno, porque no son empleados del presidente de la República. Lo que pasa es que también, como estamos en un proceso electoral, hay una narrativa de la dictadura, de que el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, le truena los dedos a los otros poderes. Pero constitucional y jurídicamente son entes independientes. Aquí ya, en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el balón está en la cancha de, por una parte, una institución autónoma que es la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial. López Obrador puede exigirle al fiscal que haga su chamba, lo ha hecho y puede hacerlo, pero el fiscal puede decirle, a mí no me importa lo que tú digas, yo avanzo conforme creo conveniente avanzar, o puede decir también, es que la denuncia que presentó Santiago Nieto Castillo no tiene elementos para proceder. Igual la Cámara de Diputados le puede decir, no hay elementos para enjuiciar a Cabeza de Vaca. Claro que aquí tiene mayoría el partido del presidente, por supuesto, pero la oposición puede y pudo decir, como lo ha venido diciendo, que es una persecución política. Bueno, ahí están los elementos. Ahora está ya en el terreno de la Fiscalía y de los jueces el caso de García Cabeza de Vaca. Y no solamente de ellos, del gobierno de Estados Unidos, que es justamente lo relevante de lo que reveló esta mañana el presidente de la República. Entonces, perdón que me extienda, pero a veces hay como tanto ruido y tanta desinformación y tanta ignorancia que entonces el discurso político distorsiona lo que jurídicamente está previsto en este y en todos los casos en los que haya presuntos actos delincuenciales. Álvaro, también hay otro punto y otro tema, es de que qué va a pasar con la gubernatura en Tamaulipas. En el chat estamos viendo algunos comentarios y sí hay alguna confusión o aún no queda como claro quiénes son los que deberían de nombrar al gobernador interino en Tamaulipas. Estamos viendo que el Congreso tamaulipeco, bueno, pues no le quiso quitar el fuero, cree que Cabeza de Vaca ellos están en la postura que creen que son inocentes. Hay también otra pregunta que hace Ana Grace. Ella te pregunta que si crees que el Senado vaya a ser finalmente quien vaya a nombrar un gobernador interino para Tamaulipas, tomando en cuenta el tuit de ayer de Monreal y lo que se menciona hoy en la mañanera. Y aprovechando un poquito otra pregunta no tan ligada sobre el tema de la gobernatura, pero también otra pregunta que hace María del Carmen Morales es si, bueno, pues en esta... sabemos que García Cabeza de Vaca pues, es panista y en Estados Unidos hay un panista, García Luna, que está preso. Si consideran, si hay alguna vinculación entre, o hubo alguna vinculación entre Cabeza de Vaca, si fue parte de su equipo, ¿qué nos puedes responder? Fueron parte del gobierno Genaro García Luna y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y no de cualquier gobierno, sino del gobierno de Felipe Calderón. Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue director de la CORET, una instancia reguladora de la tenencia de la tierra en el gobierno de Felipe Calderón, y entre los dos hay una relación muy estrecha, hasta mediante colaboradores de ambos. El
la defensa jurídica de Francisco Javier García Cabeza de Vaca es Roberto Gil Suart, secretario particular de Felipe Calderón cuando en la presidencia de la República, luego subsecretario de Gobernación, coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012. Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón, estrecho colaborador ahora también de Cabeza de Vaca, o el ex secretario de la Función Pública, también es parte del equipo de Francisco Javier Cabeza de Vaca hoy, o Maximiliano Cortázar, vocero de Felipe Calderón en la presidencia de la República, es hoy parte del equipo de medios de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y Jorge Manzanera Quintana, estratega electoral de Felipe Calderón desde que era presidente del PAN, pues hoy trabaja para Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es decir, hay un amasijo de personajes y de intereses de Felipe Calderón vinculados a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Y qué vinculación hay entre Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Genaro García Luna? Pues por lo menos esa relación que hubo como parte de un equipo político y de un propio proyecto. Hoy García Luna está preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, de cargos de narcotráfico, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada. Entonces tienen vasos comunicantes en ese sentido. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en la condición que tiene hoy Cabeza de Vaca, que es buscado para ser detenido por la Fiscalía General de la República? Es inminente su detención y en algún momento, si no es pronto, habrá de ser detenido. Hay, según información que me han compartido, fuentes que están enteradas justamente del proceso, que no es una, sino que son 7 órdenes de aprehensión en contra del gobernador panista de Tamaulipas. Y digo gobernador panista de Tamaulipas porque no hay todavía un gobernador sustituto que pues se haga cargo de la conducción del Estado. Lo que el gobernador dice es que sigue siendo gobernador del Estado de Tamaulipas. En caso de ser detenido y en una condición de prófugo de la justicia como lo está hoy, lo que prevé la Constitución, como bien lo dijo por la mañana el presidente López Obrador, es lo que establece el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aquí entra justamente otro poder, que es el poder legislativo y específicamente el Senado. Lo que establece el artículo 76 es que declarar, dice la fracción quinta del artículo 76, declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es, llegado el caso de nombrar un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de gobernador se hará por el Senado a propuesta interna del presidente de la República, con aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes, y en los recesos por la comisión permanente conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los estados no prevean el caso. Pero este artículo 76 de la Constitución, Dani, Romina, es en caso de que el Senado declare la desaparición de poderes, es decir, no solamente la ausencia del gobernador, del Congreso local
y del Poder Judicial de los estados, que es el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad. Estamos aquí ante la hipótesis de que recae en el Congreso de Tamaulipas el nombramiento de un gobernador, en este caso ya sería sustituto, es decir, quien concluya el encargo para el que fue electo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que se haga cargo ya de la titularidad del Poder Ejecutivo, porque hay que recordar que el próximo año hay elecciones en Tamaulipas y el gobernador no sería un gobernador interino, sería un gobernador sustituto, que sea el que convoque a las siguientes elecciones previstas para el próximo año. Esto es previo a lo que la Constitución establece de desaparición de poderes, salvo que el Senado considere que efectivamente no hay poderes en el Estado y declare efectivamente la desaparición de poderes. Ustedes mencionaban a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, tiene, por supuesto, una opinión respecto de qué hacer en caso de que no haya gobernador. Y una de las hipótesis es efectivamente la desaparición de poderes, que entonces harían que intervenga el Senado. Pero también estamos en el terreno de lo inédito, porque es la primera vez que a un gobernador en funciones se le emite una orden de aprehensión y pues hay una posición que es en el sentido de que sigue siendo gobernador porque la Suprema Corte desechó la controversia constitucional e interpretan que es el Congreso local el que finalmente toma la determinación de no homologar la decisión que tomó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de quitarle el fuero. Y el Congreso local dice, sigue habiendo gobernador constitucional en Tamaulipas y por tanto el cargo da el fuero y Cabeza de Vaca sigue teniendo fuero constitucional y no puede haber orden de aprehensión, no puede ser detenido, aunque aquí este criterio choca con el criterio del juez que libró la orden de aprehensión, que considera que no tiene fuero. Esa es parte de lo que puede parecer confuso, pero que es parte de lo que está previsto también en el orden legal de México. Ahora, Álvaro, vamos a aprovechar que te tenemos aquí para hacerte un par de preguntas más, bueno, de mi parte. Una que nos hace nuestro amigo Jaime Juárez, que me parece muy interesante, es si crees que este tema de García Cabeza de Vaca, pues siente el precedente para que también ocurra se pueda hacer esta acción contra otros gobernadores. Y otra que yo quería hacerte, que digo, es como casi la pregunta obligada. ¿Cómo ves este impacto para el Partido Acción Nacional? Lo decías muy al inicio, pues no se puede como alejar de la elección que ya está muy cercana, pero pues en general, ¿tú cómo ves este golpe? O si es un golpe para el partido, para el PAN. Lo es en este caso, como lo es también en el caso de los ex senadores de este partido político involucrados en los sobornos que denunció ante la Fiscalía General de la República el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Y hay que recordar que hay un ex senador del PAN ya preso por este asunto, Jorge Luis Lavalle, un personaje también, por cierto, muy cercano a Felipe Calderón, como los otros implicados. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que es otro implicado en los sobornos, y que es muy probable que también por eso haya una orden de aprehensión. No lo sé de cierto, pero de las que existen, puede ser que sea también por el uso de recursos de procedencia ilícita, por lavado de dinero. Como están acusados también otros ex senadores del PAN, como Ernesto Cordero,
exsecretario de la Sedesol y de Hacienda en el gobierno de Calderón y coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, o el actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, o el exsecretario de la Función Pública, siempre se me olvida su nombre, quién sabe qué será, es César Anticorrupción de Calderón, que ha cobrado multimillonadas por limpiarle las cuentas a García Cabeza de Vaca. Es decir, hay panistas implicados en asuntos de carácter delictivo, sí, el propio Ricardo Anaya, quien, según Lozoya, recibió también 700,000 pesos en efectivo por aprobar la reforma energética cuando era diputado federal. Entonces, por supuesto que tiene una influencia en el ámbito electoral un asunto como el de Cabeza de Vaca, sí, como los de otros, como los que estamos hablando. Ahora, por los tiempos, pues sí, por supuesto, se acelera un proceso contra, en este caso, un gobernador en funciones, pero aquí también el criterio es del propio fiscal general de la República y de los propios jueces. Hay denuncias, por ejemplo, en el caso de Emilio Lozoya, por el caso de Odebrecht, que se presentaron el año pasado, y los tiempos han llegado a los tiempos electorales. Pues sí, es como el caso de la vacuna contra la COVID, o es el caso de la terminación o no de obras emprendidas por el gobierno federal y también por los estados. Eso busca capitalizarse electoralmente, sin duda, de la misma manera que, por ejemplo, la oposición acusa a López Obrador de estar destruyendo el país. Pues sí, eso es imposible de separar en un ambiente político, no solamente en época electoral, sino desde que arrancó el propio gobierno de López Obrador. Sí, yo creo que también es, por supuesto que hay una búsqueda de réditos político-electorales por parte del gobierno de López Obrador, sin duda, con el caso de los panistas presuntamente corruptos. Pero el asunto es también, ¿por qué son corruptos? ¿Por qué hay elementos de que estén siendo acusados de corrupción o de cometer muchos delitos? Si hay elementos, por supuesto que la autoridad tiene la obligación, el deber de perseguir los delitos, no solamente por razones electorales, sino porque hay elementos para ello, o los deja en la impunidad. Esa es parte también de la discusión que debe motivar este asunto. ¿Existen elementos o no? Bueno, yo no le crean al gobierno de López Obrador, que es el que le truena los dedos a todos los poderes en México. ¿Qué pasa con lo que hoy revela el propio López Obrador? El Departamento de Justicia de Estados Unidos también está a las órdenes de López Obrador. También tiene una motivación de carácter político contra el gobernador de Tamaulipas, que es del PAN y que gobierna un estado fronterizo. Pues por eso, creo yo, es que López Obrador, que puede ser criticado duramente hasta por Estados Unidos por revelar una investigación en curso, es que da a conocer este documento. Y por eso dice también, oye, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería si a este señor lo detienen en Estados Unidos? ¿Cómo quedamos nosotros de nuevo? Pues como cómplices, como tapada. Dice, por eso, no soy tapadera. Eso creo que es muy relevante por eso de lo que dio a conocer el presidente López Obrador esta mañana, pues porque efectivamente es una investigación que está haciendo nada menos que el FBI en Estados Unidos por lavado de dinero contra un gobernador mexicano en funciones y una red numerosa de personajes que están involucrados. Bueno, ahí está el asunto. No
cual contradice, por cierto, y con esto concluyo, al abogado de Cabeza de Vaca en Estados Unidos, Tony Canales, quien la semana pasada dijo que en Estados Unidos no hay ninguna investigación. Pues señor, resulta que sí. Resulta que sí. Álvaro, pues ya para terminar, te iba a preguntar yo sobre la factibilidad precisamente de la desaparición de poderes, porque es un tema que ya se ha estado tratando, incluso por ahí también ya nos lo había comentado la analista, la profesora Guadalupe Correa, que es una analista que ha estado estudiando muchísimo el tema de Tamaulipas, y ella ha platicado que, bueno, pues el nivel de corrupción en Tamaulipas es tan grande que lo ves hasta en los sindicatos de maestros y que la única opción viable sería la desaparición de poderes. Era por ahí mi pregunta, pero ya ahorita nos platicaste muy bien sobre pues esta posibilidad que está en la ley de la desaparición de poderes en Tamaulipas. Hay también una pregunta de Laura Santillán, pues vemos cómo la Fiscalía sí negocia con Lozoya, ¿no? Si tú crees que habría esta posibilidad de que la Fiscalía la posibilidad de negociar podría estarse, ¿no? Con este personaje, pero que si tú crees que realmente la Fiscalía tenga interés en negociar con Cabeza de Vaca. A lo mejor no con él, pero con otros implicados. Eso es lo que permite la Constitución y la ley, que haya un criterio de oportunidad, que significa que un acusado pueda cooperar con la autoridad proporcionando información que acredite efectivamente la comisión de delitos a cambio de recibir una pena menor, hasta, por ejemplo, seguir el proceso en prisión domiciliaria. Esto, por supuesto, que es posible, y yo creo que es una de las cosas por las que también es algo que apenas en México está, digamos que practicándose, porque antes eran testigos protegidos, y los testigos protegidos, tan utilizados en Estados Unidos, que son en México testigos colaboradores, tienen que ver efectivamente con personas que tienen conocimiento de hechos en los que ellos intervinieron, pero que para su esclarecimiento pueden ofrecer información útil a la autoridad para el esclarecimiento y la búsqueda de la verdad. ¿Esto puede ocurrir en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Sí, porque pues sí hay que recordar que no solamente está implicado en esta investigación Cabeza de Vaca y sus dos hermanos, uno de ellos senador, sino también su esposa, también su mamá y socios del propio Cabeza de Vaca, presuntos prestanombres, presuntos testaferros, que eventualmente pueden ellos acogerse a esta figura prevista en las leyes y salvarse de caer en la cárcel. Esta es una posibilidad. No solamente ellos, sino otros personajes como los que el propio los que están investigados también en Estados Unidos, y que hoy, de acuerdo con lo que se alcanzó a ver en el oficio enviado por el Departamento de Justicia de ese país, pues son varios. Muchos de estos, o algunos de estos, o uno de estos, pueden colaborar con las autoridades de México o de Estados Unidos para que se aclare cuál es la verdad del caso. Y bueno, eso está ocurriendo también, por ejemplo, en el caso de la estafa maestra que implica a Rosario Robles, el ex oficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu, Emilio Cebadúa, pues ya buscó un criterio de oportunidad para cooperar, para salvarse. Y hay, en este caso, como el propio Emilio Lozoya lo buscó, pues es un delincuente acusado de muchos delitos. Sí, él está buscando pues que sea lo menos posible. Es el caso también del magnate de Altos Hornos de México, Ancira, quien tuvo que reparar el daño para librar la cárcel.
Pues es un delincuente, ya reconoció que cometió delitos y tiene que regresar 216 millones de dólares. Esto está previsto en la ley. Esto puede ocurrir en el caso de Cabeza de Vaca, sí. En una de esas resulta que si hay delitos en los que pueda reparar el daño García Cabeza de Vaca, puede ser con tal de aminorar la sentencia, la pena que imponga un juez. Álvaro Delgado, también sería porque sí, porque lo ideal también muchas veces en la aplicación de estos criterios de oportunidades también como para que aporten información y poder dar con, por así decirlo, con peces más gordos, que sería lo ideal, ¿no? Exacto, ese es el asunto. Es decir, un prestanombres de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por ejemplo, es que aquí ya estaba aquí el expediente, pero uno de los implicados, les quería dar el nombre, identificado como socio de negocios de García Cabeza de Vaca, puede efectivamente cooperar con la autoridad para imputarle la responsabilidad a García Cabeza de Vaca. Sí, eso está previsto en la ley. Eso es lo que está haciendo Emilio Lozoya. Entonces, por supuesto que eso está, eso está en curso. Lozoya quiere zafarse de las imputaciones de corrupción, acusando, por ejemplo, a Luis Videgaray, o la propia Rosario Robles está examinando esa posibilidad. Videgaray no ha alcanzado todavía a Enrique Peña Nieto. Entonces, pues esto todavía falta mucho para que concluya, y muchos casos que habrá. Entonces, por supuesto que esto es solamente un capítulo que está en el ámbito electoral por las campañas, pues sin duda esto va a beneficiar o va a perjudicar a la alianza del PRIAN, pues ya lo veremos en todo caso el 6 de junio, cómo va a perjudicar o va a beneficiar la campaña nacional de vacunación a López Obrador y a su partido. Esto o va a perjudicar o a beneficiar las acusaciones que le hacen la oposición al gobierno de López Obrador. Eso lo veremos. Pues sí, todo es electoral en este momento y los resultados ya los veremos, por supuesto, el 6 de junio, que ojalá haya condiciones de limpieza electoral, que se contengan no solamente el gobierno federal, no en términos de expresiones verbales, sino de operación de las estructuras del gobierno a favor o en contra de un partido político o candidatos, pero también los gobernadores, también los presidentes municipales, también los poderes económicos, mediáticos, criminales que están interviniendo en el proceso electoral. Ya veremos de qué manera. Perfecto, Álvaro, muchísimas gracias, de verdad fue una gran exposición, salieron nombres, ya muchísimas cosas que nos van a poner a pensar en las próximas horas y ya tenemos un gran contexto para seguir las noticias que vengan más adelante. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias y por habernos compartido todo esto. Al contrario, Daniela, al contrario, Romina, muchas gracias a ustedes y gracias también a quienes se conectaron.